pasa el país por estas acciones de las últimas horas del gobierno de Daniel Noboa. Asambleísta, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Solo una aclaración, no soy abogada, soy economista. Le ha puesto mal, economista, no, sí, Mónica Palacios, economista, perdón, asambleísta. Bueno, esto pasa en las mejores familias, así que no volverá a pasar. Problema. Ya vamos a corregir también el pronto que estábamos mal. Bueno, justamente, asambleísta, el país ha vivido momentos extremadamente graves y complicados con no sé cómo llamarlo, desatino, razón de inexperiencia, exceso de odio, no sé cómo llamarlo, en el que por apresar al ex vicepresidente Jorge Glass, el gobierno de Ecuador dispuso, y según dice la ministra, es una orden directa del presidente de la República, la invasión a territorio mexicano. Buenas noches. Es una barbaridad lo que ha hecho el presidente de la República, allanando una embajada de un país hermano, de un país amigo como México, para secuestrar al señor Jorge Glass. Jorge Glass estaba como refugiado, estaba dentro de la embajada mexicana como un huésped, y después de que México realmente se diera cuenta y tuviera toda la evidencia de que Jorge Glass realmente es un perseguido político, no es un delincuente común, le da el asilo político. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el gobierno ecuatoriano? Dar el salvoconducto para que se pueda ir. Pero no lo hizo. Ha violado varios convenios internacionales, entendiendo que el artículo 425 de nuestra Constitución es claro en la jerarquía de las leyes. Y primero dice que va la Constitución y segundo, los convenios y tratados internacionales. Así que el presidente Daniel Noboa no puede hacer lo que le da la gana. ¿Sabe de lo que nos dimos cuenta? Que el presidente Daniel Noboa es un niño rico, es un niño malcriado, que piensa que el Ecuador es su hacienda bananera y que el mundo y los ecuatorianos somos sus vasallos y que puede hacer lo que le da la gana y que puede irse en contra de la ley. Y eso no es así. Somos una burla a nivel internacional por este evento, pero no solamente... Sí, solo vamos un poco dialogando con el tema. ¿Cuál es la situación diplomática hoy del ex vicepresidente Jorge Glass con el estatus de asilado político, y qué es lo que debería haberse hecho? O sea, no es lo mismo tener como huésped, que fue la condición primaria del ex vicepresidente dentro de la Embajada de México, hoy, justamente un día antes de que fuera invadida la Embajada de México, el gobierno de México le dio el estatus o la categoría de asilado político. ¿Qué pasa en esta condición jurídica con lo que está sucediendo con el vicepresidente Jorge Glass? El vicepresidente Jorge Glass está secuestrado por el Estado ecuatoriano. Él, de forma arbitraria, como digo, violentando el convenio de Viena, artículo 22, en que habla de la inviolabilidad de las embajadas, el convenio de asilo político de Caracas de 1954, artículo número 2 y artículo número 9, en el que hablan claramente de que el único que puede juzgar si una persona que está buscando el asilo ha cometido delitos comunes o es perseguido político es el país que va a dar el asilo. Y lo que me sorprendió también el día de hoy de las declaraciones de la señora canciller en Teleamazonas es que por arte de magia y muy bien todo graficado, le exponen estos artículos, pero señor entrevistador, no lee todo el artículo. El número 2, si no estoy mal, no lee todo el artículo en el que habla de que sí, efectivamente no se le tiene que dar el asilo o no se le tiene que dejar permanecer
a una persona que ha sido acusada por delitos comunes, excepto en el caso que haya persecución política. ¿Y quién tiene que probar si hay o no persecución política? Eso dice el artículo 9 de la misma convención, el país que va a entregar el asilo. En este sentido, ¿qué es lo que hizo México? México pidió al Ecuador toda la información de las Cortes Nacionales, qué es lo que está de la Corte Nacional, qué es lo que pasó, si efectivamente seguía con sentencia. ¿Qué es lo que le informa también el gobierno de Brasil? Porque a Brasil también pidieron información. El Tribunal Nacional de Brasil eximió de todas las acusaciones a Jorge Glass, y de eso creo que estamos olvidando en el caso de Brecht. Esta información también pidió México, pidió la información ecuatoriana. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos, según el convenio, son los que tienen que decidir si es persecución política o no, y ellos tomaron la decisión de decir sí. Es persecución política, le vamos a dar el asilo político. En este momento, como usted sabe, el señor Jorge Glass está todavía en el hospital militar. No sabemos por qué se le llevó a La Roca, una de las cárceles de seguridad, de mayor seguridad de este país, sin ningún estudio técnico ni reporte técnico por parte del SNAI, porque recordaremos que él estaba en la cárcel 4 de Quito. ¿Por qué se le lleva a esta cárcel de máxima seguridad de La Roca, donde tiene vigilancia las 24 horas del día, 7 días a la semana, donde usted y yo y toda la audiencia vimos que no llegó con absolutamente nada? Vimos cuando se subió en el avión para viajar a Guayaquil que estaba hasta golpeado, no podía ni siquiera subirse solo. Entonces, ¿cómo es que supuestamente ahora está en un hospital y dicen que que le encontraron los guardias en coma por una ingesta de pastillas para dormir antidepresivas, cuando se supone que no llegó con absolutamente nada? A mí me parece todo esto muy extraño, la verdad. Pero lo que también nos llama la atención es de que el hijo de la señora vicepresidenta Abad también le llevaron a La Roca, cuando todavía se sigue en una investigación previa de que si efectivamente hubo tráfico de influencias o no. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que efectivamente hay persecución política, porque también el señor hijo de la señora vicepresidenta debería estar en la cárcel 4, en ese caso en Quito, o en el Azuay, que también hay cárceles. ¿Por qué se les lleva a La Roca? Pero lo que también llama la atención es que ¿por qué no Fito fue llevado a La Roca y todavía nadie sabe dónde está? ¿Por qué el señor Colón Pico no le llevaron a La Roca? ¿Por qué el señor Leandro Norero nunca estuvo en La Roca? ¿O por qué el señor Hernán Luque Lecaro sigue viviendo su vida en paz y en tranquilidad en Argentina? Entonces todo eso nos llama bastante la atención. Y también como los medios de comunicación, como les repito, Teleamazonas, se confabulan y no dicen toda la información para que la gente piense y justifique las acciones del incompetente de Daniel Noboa. Ahora, asambleísta, una consulta. ¿Ustedes temen por la vida del expresidente Jorge Glass? Claro que sí. Claro que tenemos miedo de que en cualquier momento algo le pueda pasar. Como repito, ¿cómo así le encontraron en coma con una supuesta ingesta de pastillas si él entró con absolutamente nada a la cárcel? No sé si le habrán dado. Los abogados, no sé si ustedes logró ver en las redes sociales, pusieron un comunicado en los cuales dicen que no les han dejado verle a Jorge y tampoco los familiares. Entonces, ¿quién le dio esas medicinas? Esa es la pregunta. ¿Quién le dio esas medicinas? Sí, nosotros responsabilizamos de cualquier cosa que le pase a Jorge Glass, al señor presidente Noboa. ¿Y por qué? Porque el señor Jorge Glass en este momento está en manos del Estado ecuatoriano. Y quien es responsable de la vida de todos los PPLs y de Jorge Glass es el señor Daniel Noboa. Así que nos tiene que dar explicaciones. Y bastante preocupante, ¿no? Usted sabe que en este país, en manos del cuidado del gobierno o del Estado, han muerto mucha gente, ¿no? Como los
que asesinaron a al ex candidato Villavicencio, entre otra gente incómoda para este gobierno. Ahora, vamos al tema que creo que es igual de importante con el tema del ingreso de los militares y la policía a la Embajada de México. ¿En qué situación queda el Ecuador? Porque hemos visto que han inundado redes sociales antiguos, entre comillas, políticos, justificando que las decepciones para dar asilo y todas las cosas hasta descabelladas que han estado hablando, pero no hablan de la complicadísima situación que vive hoy el país, el rechazo unánime de todos los países de Latinoamérica, el rechazo de la Unión Europea, incluso la ONU ha emitido un pronunciamiento en contra de esta situación. Pero la población asambleísta no conoce cuál es la real situación o qué es lo que va a provocar a mediano y largo plazo este abuso, esta barbaridad jurídica que se cometió ingresando a la fuerza a la Embajada de México. Germán, quiero comenzar con esto y que entienda toda la ciudadanía que uno de los resultados enseguida que va a afectar a nuestro Ecuador en su totalidad es que, por ejemplo, Colombia ya no nos va a vender la cantidad de energía que necesitábamos para no tener más apagones. Eso es uno de los resultados. Mercosur se va a reunir este 29 de abril para ponernos ya sanciones cuando nosotros teníamos excelentes relaciones con todos los países sudamericanos y también tenemos importantes relaciones comerciales. La ONU se va a reunir el día miércoles, llamaron una reunión inmediatamente para tomar una resolución y yo sé que aunque México ha estado un poco cauto en las declaraciones que ha dado, la Cancillería mexicana ahorita está justamente negociando las sanciones que se nos va a dar. Y tienen toda la razón. Y no es porque nosotros, el pueblo ecuatoriano, nos lo merezcamos, porque no nos lo merecemos. Nosotros nos merecemos respeto. Pero el presidente de la República es un niño malcriado que piensa que puede hacer lo que le da la gana en el Ecuador y con el mundo, y que va a seguir su vida tranquilo como siempre lo ha hecho. Pero no, él necesita una lección, porque esto tiene que parar. Entonces, las sanciones se vienen, las sanciones me imagino que se van a discutir en los próximos días, pero yo estoy segura de que esto no se va a quedar así en los ojos del mundo. ¿Por qué? Porque si un país empieza a violar el artículo número 22 del Convenio de Viena, si un país empieza a violentar la inviolabilidad de las embajadas, cualquier otro país puede hacer lo que le da la gana. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Esperemos que las cosas no se agraven más de los que ya tenemos. Pero así yo es, sí quiero dejar claro. Lo que nosotros hemos estado diciendo aquí en este medio de comunicación, que ¿por qué los ecuatorianos tenemos que pagar los odios, los desatinos, las novatadas, no sé cómo llamarle lo que hoy, mejor dicho, está pasando en el país y que lamentablemente nos ponen en antecedentes muy graves, ¿no? Esta situación podría marcar un nuevo destino para los convenios internacionales, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas o las entidades que tengan que sancionar por este caso no van a permitir de que esto pase por un buen diálogo, un buen susto para Ecuador, lamentablemente, sino que va a tener que ser una sanción ejemplarizadora para que este tema no se repita. Que es lo que yo creo que lo grave que nos va a pasar a los ecuatorianos es que por habernos equivocado en elegir un presidente, como usted dice, un niño rico, que cree que por tener el dinero que tiene puede hacer lo que le dé la gana y cometer semejante barbaridad jurídica, que es lo que nos está hoy llamando la atención y que nos preocupa profundamente y que lamentablemente mucha gente en el país, no sé pues, si por la influencia, por los manejes, por las redes sociales, no perciben lo que hoy vive el país en este momento en el tema de relaciones internacionales. Lo que pasa es que a veces cuando estamos adentro del país, y le digo yo como
una representante de la comunidad migrante de los Estados Unidos y Canadá. Una vez cuando está dentro del territorio uno no ve la situación, es cuando uno ve desde afuera realmente qué es lo que está pasando. ¿Usted piensa que, y la ciudadanía piensa, de que si esto hubiera sido una cosa menor, un tema menor, la ONU va a llamar a una reunión de emergencia el día miércoles? Esto pasó el día viernes, correcto. Este día miércoles, ahora en 2 días, se va a reunir inmediatamente para tocar este tema. Entonces, esto no es una cosa cualquiera, esto no es una cosa cualquiera. México está buscando sanciones y sanciones serias. Y aparte de todo, yo creo que en las cortes internacionales también el tema de Jorge Glass va a ser escuchado. Porque ya, si usted quiere sancionarle a una persona, está bien, hágalo. Jorge Glass estuvo injustamente 5 años y medio en la cárcel. Ya estuvo en la cárcel 5 años y medio. Este nuevo caso de corrupción que viene de la reconstrucción, y debemos de entender bien, reactivación económica de Manabí después del lamentable terremoto que tuvieron. Ya se hizo la denuncia hace 5 años. ¿Por qué la señora fiscal no investigó? ¿Por qué la señora fiscal no formula cargos? ¿Y por qué esperó 5 años para hacerlo? Esto no me van a decir que no es persecución política. Aparte de todo, que cuando acusan al señor Jorge Glass, no utilizan todo el nombre de la ley, solo ponen reconstrucción de Manabí, pero no ponen el tema de reactivación económica. Y se le acusa de haber construido en Puerto Viejo el Parque Las Vegas, que yo lo conozco, que es un hermoso parque, y querían que deje ahí un hueco un hueco inmenso, por cierto, lleno de escombros y que no pase nada ahí. Al contrario, sí se reactivó la economía del lugar porque hay negocios dentro y fuera del parque. Y también subió la plusvalía de todas esas casas alrededor. Entonces realmente se reactivó la economía del lugar. Pero Jorge Glass no era el único que estaba, porque era un consejo que tomaba las decisiones sobre toda la inversión, sobre todas las inversiones que se iban a hacer. Y solamente se le acusa y se le persigue a Jorge Glass. Entonces esa es la realidad. Cuando Jorge Glass ingresa en la Embajada de México, él estaba libre, él no tenía ni un grillete. Entonces no pueden decir que tenían un delincuente, porque no era así. Él sí no decidió ir a dar su versión libre y voluntaria porque ya sabía que ahí le iban a coger. Y decidió no hacerlo. Entonces esa es la realidad de lo que está viviendo en este momento el Ecuador. El Ecuador no tiene justicia. El Ecuador no tenemos instituciones en las cuales nosotros podamos creerle. Ahora cualquier persona puede ser acusada de cualquier cosa y cogen la ley y la rompen o se limpian con la misma y no importa nada. Y disculpe que utilice estas palabras, pero es la verdad. Tenemos una fiscal que trabaja la carta. No ha investigado el tema, el Gran Padrino, el caso Danubio, el caso Pandora Papers, el caso INA Papers. ¿Qué pasó con todo eso? Entonces llama mucho la atención en la forma en que la justicia trabaja en el Ecuador. Y si a mí me preguntan una y mil veces, ¿es persecución política? Y hay más que evidencia. Entonces esperemos que internacionalmente se le dé por fin ya una salida al caso Jorge Glass. Sí, esperemos que también entiendan las organizaciones internacionales de que el que tuvo la culpa es uno, no todo un pueblo, ¿no? Porque definitivamente van a comenzar a haber problemas con los migrantes, con la gente ecuatoriana que vive en México, van a haber problemas con los mexicanos que viven aquí en Ecuador y que son muchos, y todas estas cosas pagan los platas por Pedro paga Juan, dice el refrán, y lamentablemente es lo que nos va a venir. Ahora, ¿ustedes consideran, asambleísta, que esto es una estrategia del gobierno para tratar de mejorar su imagen frente a lo que se viene, que es la consulta popular? Claro que sí, ellos lo que querían era la foto de Jorge Glass en la cárcel. Eso es lo que ellos querían, venderle
al pueblo ecuatoriano y decir, no, nosotros sí estamos luchando en contra de la delincuencia, nosotros realmente estamos cogiendo a estos corruptos. Y la verdad, ¿cuál es? Que por esas niñerías de este niño rico ahora tenemos que pagar a nivel internacional. ¿Y de qué le sirvió la foto? ¿De qué le sirvió la foto? De absolutamente nada al señor Noboa. ¿Y sabe por qué? Porque todos los ecuatorianos no somos tontos. Y sabemos que el Plan Fénix no existe. Yo le pedí formalmente a la señora Palencia que me entregue por escrito el Plan Fénix. Y han pasado 3 meses. ¿Me ha entregado? No. ¿Y sabe por qué no me va a entregar, Germán? Porque el Plan Fénix no existe. Por eso nunca me lo van a entregar. El sicariato continúa. Las muertes violentas continúan. Las vacunas continúan. La gente sigue con miedo. Y eso que todavía estamos en estado de excepción. Hace una semana murieron 5 integrantes de una familia. En Manabí, en diferentes balaceras, murieron casi 16 personas. En total, en todo el fin de semana habían muerto, si no estoy mal con el dato, 233 personas en el Ecuador. Y solo le digo una cosa. Ahora, el día de ayer, el señor, y no sé por qué la prensa no está hablando mucho de eso, me imagino por el tema del señor Jorge Glass, pero el día de ayer en la noche el presidente de la República emite el decreto 218, después del estado de excepción. ¿Y qué es lo que dice el decreto 218? Le ordena a las Fuerzas Armadas que sigan en las calles y que no importa que no estemos en estado de excepción, pero que tienen que continuar en las calles del Ecuador. Ahora yo le pregunto, si ya con un decreto el presidente puede mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, ¿para qué quiere la consulta popular? Explíqueme usted. Asambleísta, ¿cuál es a su criterio la razón por la que se hace, además obviamente de una pre-campaña que ya todos evidenciamos qué es lo que está haciendo, pero cuál es la joya de la corona de esa consulta? ¿Qué es lo que realmente al presidente Noboa le interesa de esa consulta? Bueno, todos entendemos de que ellos son empresarios, son dueños de grandes fincas ganaderas donde emplean mucha gente y que por cierto se dice que en ninguna de ellas se respetan los temas de las leyes laborales. La precarización del trabajo de los ecuatorianos es una cosa, pero ¿esa es la intención del gobierno o hay algo más escondido en esta consulta? Para mí hay 2 factores. El uno es que el señor presidente quiere medir su popularidad. Él quiere coger esos 60 millones de dólares y ver si efectivamente va a ganar o no va a ganar las elecciones. O ver qué estrategias tiene que tomar para, pues, tratar de quedar para segunda vuelta. Y yo le digo a los ecuatorianos, ¿por qué nosotros tenemos que volver a pagar los caprichos del señor presidente? Que coja los 90 millones de dólares que le debe el Grupo Noboa al fisco y que se pague con eso, pues, una encuesta. Ahí tiene más que suficiente con 90 millones de dólares. Que traiga expertos internacionales. ¿Por qué nosotros los ecuatorianos tenemos que pagar esa encuesta? Perdón, esa consulta. Esa consulta que, para mí, el otro factor también por la que se está dando es porque, como usted decía, el señor Daniel Noboa tiene empresas, están domiciliadas en el exterior, en Panamá, en las Bahamas. Entonces, obviamente que a él le conviene que seamos parte del CIADI, del arbitraje internacional, para que nos puedan demandar a nosotros los ecuatorianos y robarnos los recursos, así como lo han hecho cientos de empresas internacionales que han demandado al Ecuador, y al Ecuador ha perdido más de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares que son casi la mitad del déficit que nosotros tenemos en este momento en el Ecuador. Esa es la realidad. Entonces, aquí tenemos muchas preguntas que hacernos, pero yo de mi parte y por parte de la Revolución Ciudadana va a tener 11 veces no. 11 veces no.
Porque ya con este decreto 218 ha demostrado claramente que no necesita de la consulta popular. Y esas otras dos preguntas es para satisfacerse él y sus amigos. Pero sobre todo, nosotros no le vamos a dar el chance para medir su popularidad con plata del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, la ex candidata y presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, el día de ayer, entiendo, en un gran meeting, una rueda de prensa, salió a pedir la renuncia del presidente Noboa. ¿Esto tiene algún asidero jurídico o es que por semejante metedura de pata del presidente tiene que renunciar? A ver, Germán, hay que aclarar aquí algo, es importante que sepa la audiencia. No es una metedura de patas, son algunas. Y les voy a recordar rapidito cuáles han sido. Primero, el señor Daniel Noboa dijo que había armamento que era supuesta chatarra. ¿Y qué es lo que realmente quería hacer con esto? Era mandar este armamento que estaba en buenas condiciones, este armamento ruso que estaba en buenas condiciones, a los Estados Unidos, para que los Estados Unidos envíe este armamento a Ucrania y que los ucranianos utilicen este armamento ruso para matar a otros rusos. Es el primer problema a nivel internacional que nos iba a llevar el señor Noboa. Rusia, como es Rusia, se puso así, estricto, y dijo, aquí no estamos con juegos, ustedes no me van a venir a hacer esas cosas, o ustedes cambian la decisión o dejamos de comprar sus rosas, sus bananas, sus camarones, etcétera. Y no solamente va a ser con Rusia, va a ser con otros países alrededor. Claro, a Daniel Noboa le tocó quedarse tranquilito. Hasta el propio representante de los Estados Unidos vino acá al Ecuador a decir que efectivamente eso es lo que querían hacer. Entonces, de chatarra fue una mentira. En segundo lugar, el señor Daniel Noboa va a ser un espectáculo bochornoso en España, donde el señor se emborracha con toda la fuerza policial y todas las personas que le estaban acompañando para resguardar su seguridad, en el cual se emborracha y empieza a tirar la plata y empieza a decir, llévenme de farra. Pero no solamente fue eso. Fue que al siguiente día el señor Daniel Noboa también tenía reuniones con políticos y empresarios españoles representando al pueblo ecuatoriano y no se levantó porque estaba muy borracho y ni siquiera pidió disculpas. Y después la canciller ecuatoriana dijo que era mentira cuando hubo hasta declaraciones de personas de la Cancillería española que dijeron que sí es verdad al medio de comunicación El Debate. Y por último, el tema de México, que violentó convenios internacionales que ningún país ha violado solamente para sentirse más poderoso. Entonces, no ha sido uno, no ha sido dos, han sido tres. El señor Daniel Noboa, por ética y por moral, debería decir, no puedo ser presidente de la República del Ecuador un día más. Soy negligente, soy incompetente, pero soy consciente. Así que voy a dejar el cargo y le voy a dejar a una persona que sí pueda. Pero no lo va a hacer. Muy bien, asambleísta, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que es importante, estábamos esta semana prestos a analizar las preguntas de la consulta popular, por lo menos para que la gente, aunque para muchos sabemos que es una consulta inoficiosa, innecesaria, pero de todos modos la población debe leerla y saber qué es lo que está aprobando o negando, pero con este escándalo que se ha dado el fin de semana, todos los planes de los medios de comunicación han cambiado y tenemos que dedicarnos a otros menesteres. Muchas gracias, asambleísta, por haber aceptado esta invitación. Le dejo en sus palabras finales. Gracias, Germán, por la entrevista. Un saludo cordial a toda la audiencia. Solamente termino con esto. Ahora que ustedes vayan a hablar con la población y a conversar sobre el tema de la consulta popular, no olviden el decreto 218 y lo que dice. Entonces, es importante que la gente sepa que cuando uno tiene la voluntad política para gobernar, lo hace, pero cuando no, no. Así que de nuestro lado, desde la Revolución Ciudadana, seguiremos luchando por un país mejor, por un país con un nuevo horizonte y un país que vuelva a tener una sociedad justa y equitativa para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la asambleísta.
que ha estado con nosotros el día de hoy analizando este tema muy delicado y que la